En este vídeo vamos a analizar el comportamiento de las series a través de los criterios de convergencia. Y al igual que con las sucesiones, vamos a hacer uso de los límites. Pero antes de hacer ningún cálculo, lo primero que vamos a hacer es definir la serie. Entonces, una serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión de números reales, como bien está aquí escrito. ¿Vale? Entonces, sumatorio de los infinitos términos de una sucesión de números reales. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de la actuación conjunta de dos sucesiones. La primera ya la conocemos y, por ejemplo, puede ser el conjunto de los números naturales. Entonces, recordemos que los conjuntos naturales se definían por a su n igual a n. Entonces, si calculamos, por ejemplo, los tres primeros términos para hacer la explicación, sería a su 1 igual a 1, a su 2 igual a 2 y a su 3 igual a 3. Bien, y así sucesivamente. Y ahora se define la otra sucesión que es la de sumas parciales de los n primeros términos. ¿Y qué es eso? Pues básicamente la vamos a denominar como S1, es la suma del primer término más el anterior que no hay. Entonces, a su 1, que es 1. S sub 2 es la suma de los dos primeros términos de la sucesión de números reales. Entonces sería A sub 1 más A sub 2. Y eso es 1 más 2, que son 3. Ahora, S sub 3 es la suma de los tres primeros términos. Entonces esto es 1 más 2 más 3 igual a 6. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta n, hasta donde queramos. Hasta el 15, hasta S sub 25, S sub 937 o S sub 104.321, hasta donde queráis. ¿Vale? Por eso son los n primeros términos. Por lo tanto, S sub n es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta infinito de a sub i. Esta sería la sucesión de sumas parciales de los n primeros términos. Por lo tanto, como la serie tiene infinitos términos, ¿vale? Entonces, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. ¿Vale? Por eso, sumatorio de los infinitos términos de la sucesión de números reales. Entonces, ahora vamos con el ejemplo que aparece en los apuntes, que es el s a sub n igual a 1 partido 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale a su 1? Un medio, 1 partido 2 elevado a 1. ¿Cuánto vale el segundo término? 1 partido 2 al cuadrado. Eso es un cuarto. El tercero, un octavo, 1 partido 2 al cubo. El cuarto, o sea, a su 4, 1 partido 16. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto valdría ese sub 1? Ese sub 1 básicamente solo es un medio. ¿Cuánto valdría ese sub 2? Un medio más un cuarto. Mínimo común múltiplo, 2 cuartos más un cuarto, 3 cuartos. ¿Cuánto vale ese sub 3? Pues un medio más un cuarto, que ya sabemos que es 3 cuartos, y ahora más a sub 3, que es un octavo. Mínimo común múltiplo, 6 octavos más un octavo, 7 octavos. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que la suma, no podemos, en la suma no podemos hacer límite, como hacíamos en las sucesiones, sino que tenemos que buscar la forma de calcular la suma de los infinitos términos. En este caso, se trata de una sucesión geométrica, el A sub n me refiero. ¿Vale? Entonces, A sub n, vamos a ponerlo con otro color. A sub n es igual a por r elevado, o k, si queréis, me da igual, bueno, o a, dejémoslo ahí, elevado eh, a r elevado a n menos 1, que es lo mismo al coincidir a con r, en este caso tenemos r elevado a n, donde r es la razón, que en este caso es un medio.
Entonces, aquí tenéis la fórmula del cálculo de la suma de las sucesiones geométricas. Entonces, insisto, vamos a ponerlo aquí. Sucesión geométrica. Y correctamente aquí podemos ya poner a su 1. ¿Vale? Entonces, es R, un medio. Aquí está, un medio. Abrimos paréntesis, en este caso corchetes, porque la razón es una fracción y está elevado a un exponente. Entonces, 1 menos un medio elevado a n. Dividido entre 1 menos un medio. ¿Y 1 menos un medio cuánto es? Un medio, ¿verdad? Esto es un medio. Por lo tanto, ese un medio con el del numerador se van. Vamos a hacer así para que se vea que se fue uno con el otro. Entonces, recordad, elemento neutro de la división, bueno, de la multiplicación y división. A entre A igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? 1 menos 1, un medio elevado a n, que ya lo podemos hacer. 1 elevado a n es 1, entonces sería 1 menos 1 partido 2 elevado a n. Y eso, si queremos calcular la suma de total de los infinitos términos, ahí ya sí que tendríamos que sustituir la n por infinito, como vamos a ver, pero más adelante. ¿Vale? Ahora, si la queremos representar gráficamente en la recta de los números reales, pues es lo que veis en la primera figura, ¿vale? También lo podemos representar, como veremos después, en un sistema de referencia, con nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Qué ocurre? Que en el eje X, al igual que con las sucesiones, vamos a poner la n, pero en el eje vertical vamos a poner s sub n, ¿vale? Tan fácil como esto, o sea, no tiene más. De hecho, si quisiéramos representar esto, bueno, pues para el 1, vamos a poner así. 1, 2 y 3, ¿no? Y entonces aquí pongo un medio. Bueno, va hacia abajo. Entonces un medio aquí arriba. 3 cuartos. Ah, no. Tres cuartos es 0,75. Se va para el infinito. No dije absolutamente nada. Estaba pensando ya en otra. Un medio y 3 cuartos. Entonces el primer punto estaría aquí. El segundo aquí. Y el tercero, bueno, pues un poquito más para arriba. ¿Vale? Y se va. Bueno, no vamos a unirlos, pero ya podemos ver que esta serie, la de los números. em, ¿Dónde está? Ah, en este caso es la serie 1 partido 2 elevado a n. Pensé que estaba apuntando lo de los números naturales. Esto, bueno, ya veremos después que va a tender al 1, ¿vale? Pero lo vamos a ver después. La de números naturales, evidentemente, va a ser divergente, ¿vale? Porque la sucesión, el primer término es 1, el siguiente S sub 1 es 1, S sub 2 es 3, S sub 3 es 6, va aumentando cada vez. Entonces, esa serie es divergente. Sin embargo, 1 partido 2 elevado a n es convergente. Ya lo veremos más adelante. Porque primero, la principal propiedad de la convergencia, ¿vale? Y en este sí que quiero bueno, pararme tampoco. Solo quiero que os acordéis que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de números reales es cero. Entonces, si vale cero, la serie converge. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión es igual a cero, entonces automáticamente la serie converge. ¿Vale? Límite de la sucesión igual a cero, igual a convergencia de la serie. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué pasa? Que cuando nos pidan en los exámenes que estudiemos la convergencia de las series, ¿vale? No nos van a pedir ningún tipo de criterio. ¿Qué pasa? Que por norma general se resuelve con los criterios, ¿de acuerdo? Pero esta operación, o esta ecuación, si queréis, nos da la seguridad de que tenemos bien el ejercicio en función de si nos da cero, que nos salga que la serie converja, y si no nos sale cero, que la serie diverja. ¿Vale? Lo vamos a resolver con criterios de convergencia, pero que sepáis que esta es la propiedad principal y vamos a utilizarla, por supuesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos vamos a encontrar con indeterminaciones, al igual que con las sucesiones, entonces necesito que veáis el cálculo de límites para analizar las indeterminaciones que os pueden aparecer en la sección 1.4, es decir, dentro de un vídeo, o sea, en el siguiente, y el capítulo 2, la segunda sección, que es las reglas de derivación. ¿Vale? De las integrales indefinidas. De integrales indefinidas, sí, de las derivadas, perdón, que ya está pensando yo en otra cosa. ¿Vale? Bien, entonces, ahora,
La misma serie, a sub n igual a 1 partido 2 elevado a n. Y nos dicen que es convergente y el valor al que converge es el 1. Entonces, ¿por qué es convergente? Vamos a analizarlo desde ya mismo. Porque el límite, de hecho esto va, sí, bueno, no, va en rosa. ¿Por qué es convergente? Porque el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión, bueno, espera, que tenía marcado eso, entonces lo dejo así, es igual a cero. Básicamente por eso, porque el límite de la sucesión es cero. Entonces automáticamente es convergente. Y ahora, ¿por qué el valor al que converge es el uno? Recordad que teníamos la suma, el término general de la suma. Entonces, el límite, si os acordáis en el capítulo, en la sección anterior, no en el capítulo, a esta S le llamábamos L en sucesiones. O incluso P en las propiedades, P y Q, ¿vale? En las sucesiones. Es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, como en la anterior solo calculamos el límite, entonces L mayúscula. Y aquí, como calculamos la suma total, le llamamos S mayúscula, ¿vale? Porque es de la. Es el. O sea, el término general de la suma. Y la suma empieza por S, pues S mayúscula, nada más. Entonces, límite del término general de la suma, que dijimos que era uno menos uno partido 2 elevado a n. Y como podéis observar, uno partido 2 elevado a infinito es uno partido por infinito, que es cero, que ya lo teníamos calculado en el paso anterior. Por lo tanto, sabemos, ay, que me equivoqué que como el límite del término general de la suma es uno, el valor de la suma converge en uno. Y nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer, pero sí lo podemos comprobar. Entonces, yo, por ejemplo, en una hoja de cálculo, podéis utilizar el GeoGebra también perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de meterle valores naturales, le vais a meter valores continuos, pero la tendencia va a ser la misma. Es decir, en el GeoGebra os saldrá una línea totalmente continua. Vale, no hay ningún problema, la tendencia es la misma. Entonces, fijaos, aquí tenemos representados en el eje vertical a sub n, la sucesión, y en el eje horizontal, tendría que ir más abajo porque lo puse solo para uno, para ocupar menos espacio, la n. Entonces, posición a posición, vamos viendo que la sucesión tiende al cero, esa convergencia. Entonces, automáticamente eso nos dice que la serie converge. Y fijaos, la serie converge. Si en las sucesiones, cuando calculamos el límite, directamente convergía ese valor, en el caso de las series, no. En el caso de las series tenemos que comprobar a qué valor converge. Pero cuando hacemos el límite de la sucesión, sabemos que la serie converge. Si la sucesión converge, claro, por supuesto. ¿Vale? Comprobadísimo. Bien, propiedades. Por norma general, no las vamos a utilizar prácticamente nunca. Yo creo que en más de 11 exámenes solo las tuve que utilizar una vez y bueno, solo para hacer una demostración doble. O sea, es decir, una doble comprobación, nada más. ¿Vale? Pero aún así, dadas dos series convergentes, sumatorio de A sub n y sumatorio de B sub n, la primera propiedad lo que nos dice es que la serie de la suma también converge. ¿Vale? Y además, la serie de la suma es la suma de las series. ¿Vale? Imaginaos que una serie converge al uno y la otra al 2, pues la serie de la suma va a converger al 3. Ya está. ¿De acuerdo? Ahora, la serie de un escalar por una sucesión de números reales. Eso también es convergente, siendo A sub n convergente. También podría ser por B sub n, no pasaría nada, ¿vale? Sería convergente. Y además la propiedad nos dice que se puede calcular como el escalar por la serie. Entonces, si la serie tiende a 2 y lambda vale 5, pues 5 por 2, 10. ¿Vale? Ese sería el valor definitivo. Recordemos que escalar es un número real, ¿eh? Es lo mismo. Y luego, la más importante de todas, que ya la hemos visto, es que tanto el límite de la sucesión A sub n y el límite de la sucesión B sub n bueno, o son cero. Bien, perfecto. Ahora, vamos a diferenciar entre series de términos no negativos y series de términos alternados o alternantes, según el libro que se consulte. ¿Vale? Entonces, eh, para términos no negativos, principalmente vamos a utilizar tres. Y para las series alternadas, solo uno. Y con eso podemos resolver todos los ejercicios de los exámenes. Y esto, en principio, es lo que aparece también en el temario. Sí es cierto que bueno, en otras universidades, porque siguen siendo ingenierías, dan algunos más, ¿vale? Pero con estos resolvemos y además sabiendo que no me escuche vuestro profesor si es que no lo dijo en clase, sabiendo que el límite de la sucesión es cero, ya sabemos automáticamente que la serie converge. Listo.
¿vale? Entonces, ¿qué significa una serie de términos no negativos? Como su propio nombre indica, todos los términos son cero o un número positivo. Listo. ¿Vale? Entonces, el primer término, o el primer término, sí, el primer criterio que vamos a ver es el de comparación. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de hacer cálculos con la serie que nos están dando, vamos a hacer con una similar, o sea, que su comportamiento sea similar, y en función de esa, vamos a decir si la que nos piden sobre la que estudiar la convergencia, eh, sabremos si converge o diverge en función de la que utilicemos de ejemplo o de comparación o de comparación. Y además, el criterio de comparación implica dos técnicas, la directa y la del paso al límite. Cada quien que elija la que más le convenza o que utilice las dos, yo ahí no entro. A veces, bueno, yo en los vídeos depende, la verdad, aunque suelo utilizar creo que suelo utilizar las dos, pues ya los grabé ya hace unas semanas, pero unas semanas no, unos días. Pero depende, o sea, ni más ni menos, ¿vale? Y es más, yo el criterio de comparación, si puedo no utilizarlo, no lo utilizo. O sea, que esa también es otra. Pero como tengo que explicarlo, lo explico y adelante. Entonces, el método directo, básicamente, recordemos, bueno, para entrar en situación. Primero, nos piden estudiar la serie A su n, ¿vale? Y la que es, de la que sabemos información de convergencia es de la serie sumatorio de B su n. Entonces, si término a término eh, la sucesión A, cada término, está entre cero y el de B correspondiente, y además la serie B o B su n converge, automáticamente la serie A su n converge. Así de sencillo. ¿Vale? Sin embargo, si cada término de la serie de A su n es mayor que cero y además mayor que el correspondiente término de B su n, es decir, si A su 1 es mayor que B su 1 y además mayor o igual que cero, ¿vale? Y A su 2 es mayor que B su 2 y mayor o igual que cero, y A su 3 es mayor o igual que B su 3 mayor o igual que cero, lo mismo para antes, para el anterior, ¿vale? Pero con las desigualdades me refiero. Es decir, en el anterior teníamos que B su 1 tenía que ser mayor o igual que A su 1 y mayor o igual que cero, ¿vale? A eso me refería. Y además la serie B su n diverge, entonces automáticamente la serie A su n diverge. Ahora, el método del paso al límite. Bueno, pues este quizás nos suena bastante más, porque ya hemos calculado límites, no por otra cosa. Y eso que están en la sección 1.4, pero y estamos en la sección 1.3, pero bueno, todo está unido al final, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es el límite de la división. Y en función del resultado, si es cero, si es infinito o si es un número entre cero e infinito, y dependiendo del comportamiento de nuestra serie de la que tenemos información, la serie a su n convergerá o divergerá. Entonces, si el resultado está entre cero e infinito y la serie B su n converge, a su n converge. Pero si B su n diverge, entonces a su n diverge. Fácil. Ahora, si el límite es cero, ¿vale? Y B su n converge, automáticamente a su n converge. Pero si el límite es cero y B su n diverge, el criterio no decide. Tendríamos que aplicar otro. Ahora, si el límite vale infinito y B su n diverge, automáticamente A su n diverge. Pero si B su n diverge, el criterio vuelve a no decidir. Fuera de todo esto, vamos a ponerlo en práctica. Y con la siguiente serie. Vale, porque yo creo que poniéndolo en práctica es mucho más sencillo. Lo otro es, ahora parece un poco tostón, pero luego lo veis detenidamente y veis cuánto me da, y en función de cuánto me da y si la serie que utilizamos de referencia converge o diverge, pues sabemos si a su n, la serie a su n converge o diverge. Entonces, nos da la serie sumatorio de 1 partido n al cuadrado más n. ¿Vale? Entonces, nuestro primer paso es encontrar una serie sumatorio de B sub n con la que poder comparar. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es, si el denominador es n cuadrado más n de la que nos dan, sabemos que eso va a ser mayor que n cuadrado. ¿Y para qué queremos hacer eso? Sabemos que está en el denominador, por eso buscamos que el denominador de la que nos dan tiene que ser mayor que la nuestra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si le damos ahora la vuelta, ponemos la inversa, el denominador de la nuestra, o sea, de la que nos están pidiendo el estudio de convergencia, es mayor que la que acabamos de utilizar de referencia y va a ser muy fácil de calcular porque solo tenemos que hacer límite. Y ya está, ¿vale? Entonces, sumatorio de B sub n, la serie B sub n,
es uno partido n cuadrado. Bien, paso 2. Analizamos la convergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Límite de la sucesión de términos o de números reales. Entonces, uno partido n cuadrado, límite cuando n tiende a infinito de uno partido n cuadrado es uno partido infinito al cuadrado, que es infinito, uno partido por infinito, cero. Por lo tanto, la serie B sub n es convergente, ¿vale? Bien, entonces, ya sabemos que la serie B sub n es convergente. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Si los términos de B sub n van a ser mayores que los de A sub n para cada valor de n. Entonces, esto lo puedo poner aquí. Tenemos que A sub n es uno partido n cuadrado más n. Entonces, sabemos que A sub 1 es uno partido uno más uno, que es un medio. Sabemos que A sub 2 es uno partido 4 más 2, que es un sexto. Y A sub 3 es 9 más 3 12, un doceavo. Bien. Ay, un doceavo. Ahora sabemos que B sub n es uno partido n cuadrado. Por lo tanto, B sub 1 es uno. Uno partido uno al cuadrado. B sub 2 es un cuarto. Y B sub 3 es 1 ¿no? Entonces, si os fijáis, B sub 3 es mayor que E sub 3, B sub 2 es mayor que A sub 2 y B sub 1 es mayor que A sub 1. Por lo tanto, B sub n es mayor que A sub n. Lo he demostrado solo con los tres primeros términos, pero bueno, si seguimos va a seguir coincidiendo, ¿de acuerdo? La cuestión es saber dónde parar también, ¿vale? Y sobre todo cuando todo apunta a la convergencia, y ahora os voy a explicar por qué. Entonces, podemos decidir ya que como los términos de A sub n son más pequeños que los de B sub n y al mismo tiempo son positivos, y además la serie que conocemos converge, automáticamente la extraserie que nos estaban pidiendo que o sea, sobre la que nos pedían que estudiásemos la convergencia, converge. Ya está. Y ahora, lo que os decía al principio. ¿Esta serie es convergente? Pues mirad, lo pongo así como nota. Si límite, cuando n tiende a infinito, de uno partido n cuadrado más uno, límite cuando n tiende a infinito, nos quedamos con el monomio en mayor grado arriba y abajo cuando son polinomios. ¿Vale? Si no, pues directamente infinito partido por infinito y aplicamos L'Hopital. En este caso, uno partido n cuadrado, que es igual a uno partido por infinito, que es cero. Entonces, sabemos de antemano, sabemos no, se sabe, vamos a hacerlo, a escribirlo en impersonal, se sabe que sumatorio desde n igual a uno hasta infinito de A sub n converge, o es convergente, como prefiráis. Vale. Ya os dije que el límite nos da mucho juego en estos casos. Y recordad lo que os dije tanto en sucesiones como aquí, el estudio de las series o el comportamiento de las series, al igual que con las sucesiones, se estudia en la cola. Y en la cola significa n tiende a infinito. ¿Vale? Bien, más cosillas. Criterio del cociente o criterio de D'Alembert. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es el calcular el límite de una división, pero el numerador es el término siguiente al del término del numerador, del denominador, perdón. Es decir, si en el denominador tenemos a su 1, en el numerador tenemos a su 2. ¿Vamos a sustituir la n? No, porque la n va a tender a infinito. Por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer es una sustitución. Y si os fijáis, es este muy sencillo. Muy sencillo, tampoco lo suelo utilizar. Yo soy más del siguiente, que es el criterio de la raíz. Soy muy fan en ese sentido, porque para mí me resulta mucho más sencillo, pero esto para gustos colores. Entonces, si el límite no está inferior a uno, sabemos que la serie converge. Si el límite es mayor que uno, la serie diverge. Y si es igual a uno, este criterio no decide. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ejemplo. Nos dicen que la serie sumatorio de n cubo entre 3 elevado a n es convergente. Entonces, yo voy a volver a poner la nota para jugar sobre seguro. Evidentemente aquí, este ejemplo, ya os estoy dando, ay, ya os estoy dando la solución. En el examen os dirán que estudiéis la convergencia. De hecho, estos ejemplos son muy parecidos a los de examen. No, no pongo los mismos que los de examen para que tengáis más fondo de armario, no, no por otra cosa, para que podáis practicar más.
pero son muy similares. Entonces, límite, cuando n tiende a infinito, de n cubo entre 3 elevado a n, esto va a ser infinito partido por infinito, ¿verdad? Entonces, esto es una indeterminación y tendríamos que aplicar L'Hopital, ¿vale? Es decir, derivar el numerador y el denominador por separado. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el numerador voy a derivar 3 veces y se me va a ir la n. Pero la derivada de 3 elevado a n, no, la n nunca va a salir del exponente. Van a aparecer logaritmos neperianos de 3 3 veces, para ser exactos. Pero va a seguir el 3 elevado a n en el denominador. Entonces esto siempre va a seguir siendo, si queréis, k partido por infinito, que es 0, donde ese k es un valor real. Os estoy abreviando porque no tiene sentido ahora que me ponga a derivar, ¿vale? Sino que el objetivo es otro. Entonces ya sabemos automáticamente, entonces, sumatorio desde n igual a 1 a este infinito de a sub n converge, ¿vale? Esto de primeras. Y ahora aplicamos el criterio de D'Alembert o el criterio de la división. Entonces, en el numerador recordemos que es límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 dividido entre a sub n. Entonces, donde aparece la n, vamos a poner n más 1. Entonces sería el cubo de n más 1 dividido entre 3 elevado a n más 1. Esto de aquí. Y abajo, pues la serie que ya teníamos, ¿vale? Bueno, la sucesión que ya teníamos. Bien, a la hora de operar, hacemos eh, bueno, sí, bueno, se rejuntaron, o sea, es decir, hubo un cambio aquí. No sé por qué hice este cambio así, quizás para juntar los treses, nada más antes de pasar este 3 elevado a 1, antes de 3 elevado a n, antes de pasarlo para ahí, preferí juntarlo con este para simplificarlo, no por otra cosa, ¿eh? Recordad que tenemos la regla del castillo, que es lo mismo que producto de extremos partido producto de medios. ¿Vale? Lo que pasa es que 3 elevado a n más 1 es 3 por 3 elevado a n, entonces se me van los 3 elevado a n y me queda un 3 en el denominador. Aquí lo veis. ¿Vale? Entonces casi que esto lo voy a indicar para que veáis que aunque tengamos números o operaciones un poco raras, depende de dónde, la verdad es que depende del instituto en el que habéis estudiado, pues pueden parecer familiares o raras, ¿vale? O bueno, o de la capacidad que tengo. Bueno, es que no quiero, o sea, no lo digo con plan mal, ¿eh? Sino que a veces esto pues choca un poco, pero sin más, ¿eh? O sea, esto es lo mismo, os lo pongo aquí, 3 elevado a n más 1 partido 3 elevado a n, es lo mismo que 3 elevado a 1, que ya no pongo ese 1, por 3 elevado a n, dividido entre 3 elevado a n. Entonces esto es 3. No es por otra cosa, ¿vale? Y ahora, en el numerador, vamos a ponerlo por aquí. Si esto ya lo visteis, darle para adelante al vídeo, no hay ningún problema, ¿sabes? Si ya sabéis resolverlo. Y porque son operaciones muy sencillas, ¿vale? Que ya hemos aplicado en bachillerato, incluso en la ESO. Esto es lo mismo que n partido por n más 1 partido por n. Y eso es 1 más 1 partido por n, que es esta de aquí. Así. Y quizás no tenía que haber puesto la flecha. Bueno, no pasa nada. Lo pongo así y ya está. Perfecto. Por lo tanto, nos queda uno más el cubo de uno partido, el cubo de uno más uno partido por n dividido entre 3. Entonces, sustituimos la n por infinito y nos queda uno partido por infinito aquí, que es 0. Entonces, uno más 0 dividido entre 3. Uno más 0 al cubo, que es uno al cubo, que es uno partido por 3. Listo. Entonces, un tercio es menor que uno, ¿verdad? Entonces, automáticamente la serie converge. Listo. Si nos hubiera dado mayor que uno, la serie divergería. Listo. Bien, ahora, criterio de la raíz, o de Cauchy, o de Cauchy, depende de cómo lo queramos pronunciar, ¿vale? Entonces, este siempre va de la mano con el de D'Alembert, o el del cociente, ¿de acuerdo? Porque si funciona uno, funciona el otro. Entonces, si necesitáis algún tipo de demostración, podéis utilizar uno y después el otro.
que es esto de aquí que os pongo, ¿vale? Esto sí que tenéis que recordarlo porque es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenéis alguna duda, aparte de haber aplicado el límite antes de tiempo, bueno, pues si no sale uno o queréis comprobarlo, utilizáis el otro y os tiene que salir lo mismo. De hecho, pese a que no es el criterio más recomendable para aplicar a la misma serie que acabamos de hacer con de D'Alembert, vamos a hacerlo con la raíz. Es un poco más rollo, pero da igual, para que veáis que realmente se cumple también. Entonces, esto es lo mismo, lo que pasa es que vamos a hacer raíz enésima de la sucesión de números reales. Entonces, de nuevo, si el resultado del límite es inferior a uno, la serie converge; si es mayor que uno, la serie diverge; y si es igual a uno, el criterio vuelve a no decidir tampoco. Bien, entonces lo aplicamos a la misma serie con la que utilizamos el criterio del cociente o de D'Alembert. Por lo tanto, primer paso, raíz enésima de n al cubo partido 3 elevado a n. Este ya me gusta más porque no tengo que andar con términos de n más uno. Vale, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que se resolvía más, desde mi punto de vista, se resuelve más rápido que el otro. O sea, por el otro criterio. Es lo bueno también de conocer todos, ¿no? O sea, las cosas como son también. Entonces, convertimos numerador y denominador en potencia. Si alguien se pierde en lo que hay aquí, básicamente lo que he hecho fue, bueno, ha sido, mejor, utilizando el mismo tipo verbal, que raíz enésima de n al cubo dividido entre raíz enésima de 3 elevado a n, y raíz enésima, como el índice es n y el exponente es n, abajo nos va a quedar un 3 y por eso nos queda un 3. Vale, sin embargo, arriba lo convertimos en potencia, eh, y esto es exponente dividido entre índice y dividido entre 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto nos queda una función potencial exponencial. Si os acordáis, lo vimos en el capítulo anterior, donde explicaba los límites infinitos. ¿Vale? Entonces aplicamos la fórmula. Si a alguien no le sale, que me avise, no hay ningún problema. Y si alguien tiene alguna duda, que sepa que la división, o sea, la solución es elevado a el exponente que ya había por logaritmo neperiano de la base. Entonces es 3 partido por n. Lo que pasa es que puse ya todo en el mismo, con el mismo denominador. Ya está. Hice la multiplicación directamente, no por otra cosa. Y el resultado, como podéis observar, de nuevo, un tercio menor que uno, automáticamente la serie converge. Así de sencillo, ¿vale? Bien, último paso. Series, o último caso, series de términos alternados. Esto lo que significa es que los términos de nuestra sucesión van a ser positivos y negativos, o negativos y positivos, en función de el valor de n. Entonces, cuando nos ocurra esto, tenemos que comprobarlo, evidentemente. Hacemos n1, n2 y n3, si queréis hasta n4 para comprobar la alternancia, o identificar ya directamente el tipo de serie. Es decir, vas a tener un -1 elevado a n. ¿Qué pasa? Que cuando n es impar, queda signo menos, y cuando n es par, queda signo más. ¿Qué pasa? Que esto en algunos libros os lo vais a encontrar como sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a su n. Así directamente, ese a su n. Por eso, aquí en el criterio vamos a tener valor absoluto de a sub n. ¿Qué pasa? Que yo os lo he dividido, pero he mantenido el valor absoluto. Nada más. ¿Vale? Os lo he separado con ese -1 y se van a ver perfectamente en los ejercicios de examen. ¿Vale? Incluso en el ejemplo este que tenemos aquí abajo que vamos a resolver ahora. ¿Vale? Entonces, el criterio de Leibniz, ¿qué nos dice? Sabiendo que la serie alternada, evidentemente es alternada, y que la sucesión en valor absoluto, ¿vale? De a su n es decreciente. Decreciente, sabemos que el término n más 1 es más pequeño que el término n, ¿vale? Correspondiente a n. O sea, es decir, a su n más 1 es menor que, perdón, a su n. Entonces, si el límite de cuando n tiende a infinito de la sucesión es cero, la serie converge. Y si el límite de la sucesión es distinto de cero, el criterio no decide. Ya os puedo ir adelantando que en todos los ejercicios en los que hubo que aplicar el criterio de Leibniz, pues evidentemente la serie convergía. ¿Vale? No, no seré yo quien os vaya a mentir en ese sentido. Y aún así, podemos aplicar la propiedad del límite. El límite de la sucesión igual a cero. De hecho, si os fijáis, es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada más. ¿Vale? Entonces, serie -1 o potencia de base -1 y exponente n más 1. Que ojo, esto bien sabéis que es menos -1 elevado a n. Por eso las alternadas pueden ser
el primer término puede ser positivo o negativo. En función, mira, por ejemplo, en este, el primer término es positivo. Y ya está. ¿Vale? Entonces, comprobar que la serie es alternada. Por lo tanto, este es a su uno, a su 2 es menos un medio, a su 3 es un tercio. Lo único que va a cambiar en el numerador es el signo y en el denominador vamos a poner el número correspondiente a la posición. Ya está. Recordad que la serie es una suma, entonces no queda otra. Ahora, sabiendo que la serie es alternada, comprobar que la sucesión en valor absoluto de a sub n es decreciente. Entonces, fijaos, el primer término, uno en valor absoluto. Ahora, un medio. ¿Qué pasa? Que yo si hubiera hecho a su n directamente, para mí a su n es positivo, porque esto lo rompíamos, vamos a poner aquí, menos uno elevado a n más uno, os lo puedo poner hace un momento, ¿vale? Que es igual a n, esto es lo mismo que menos uno elevado a n por menos uno dividido entre n. Bueno, sí, aún así necesitaríamos el valor absoluto, porque esto es menos uno elevado a n por menos uno partido por n. Y este menos uno partido por n es el a sub n. Perfecto. Por eso había puesto este ejemplo. Bien, entonces uno es mayor que un medio, por lo tanto, a su uno es mayor que a su 2, que es mayor que a su 3. Fijaos, el numerador es el mismo, el denominador va aumentando, entonces automáticamente decreciente, ni más ni menos. Y ahora, por último, calculamos el límite. ¿Y el límite de qué? Del valor absoluto de uno partido por n. O sea, bueno, de menos uno partido por n en este caso, ¿vale? Y sería uno partido por infinito cero, la serie es convergente, que es la propiedad. Vale, el criterio de Leibniz es cómo aplicar la propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí. Igual se me ha alargado un poco, espero que le hayáis dado para adelante en caso de que se os hiciera un poco espeso, pero ya veis que lo practicáis un poquito y sale a la primera. O sea, bueno, y si no es a la primera, me consultáis y yo os echo una mano, ¿vale? Venga, pues nada, mucho ánimo con el repaso y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo, chao, chao.